noches. Gracias ahí al Instituto del Asfalto por permitirme participar de este webinar y también agradecer a las personas que están conectadas. Por ahí veo algunos nombres conocidos y también la grata sorpresa que por ahí hay alguna persona, algún profesional que nos está siguiendo desde Nicaragua. Pues en esta ocasión, como bien mencionaba Eunice, voy a platicar acerca de la importancia de los agregados en la calidad de las mezclas asfálticas. La agenda de los temas que vamos a ver, primero una breve introducción. De ahí ya voy a platicar sobre la relación entre las características de los agregados y en qué inciden en el desempeño de las mezclas asfálticas. Y entre estas características de los agregados, pues voy a platicar sobre la forma de la partícula, la limpieza, la gradación o granulometría, la dureza, la durabilidad, la afinidad con el asfalto y la gravedad específica y absorción. Entonces, empezando ahí como introducción, pues, ¿qué es una mezcla asfáltica? Creo que muchos o la mayoría de los que estamos aquí probablemente estemos familiarizados con ellas. Otras personas por ahí tengamos alguna noción, pero digamos que es un material que es ampliamente utilizado en la pavimentación de carreteras, que conocemos como pavimentos flexibles. Eh, que está constituido principalmente de asfalto y de agregados petros y que tienen como catalizador a la temperatura. Generalmente estos materiales en los procesos de producción son calentados a temperaturas de 160 grados centígrados para la fabricación de la mezcla asfáltica. Y digamos como materiales secundarios o que participan con dosificaciones muy pequeñas, dependiendo del tipo de mezcla, están otros materiales como los polímeros, cuya función tienen modificar al asfalto, o también, entre otros, podrían utilizarse mejoradores de adherencia que ayudan como su nombre lo indica, a mejorar la adherencia entre el asfalto y el agregado. No son los únicos materiales que se podrían utilizar. Por ejemplo, también hay otros aditivos que ayudan a reducir la viscosidad del asfalto para producir mezclas tibias, pero eso ya son temas de otra charla. Y pues, como hablamos, los agregados y el asfalto son los principales. Las proporciones de estos materiales determinan las propiedades físicas de la mezcla y eventualmente el comportamiento funcional de la misma dentro del pavimento. Si vemos las participaciones por peso y por volumen, los agregados por peso representan del 93 al 97% del total de la mezcla y el asfalto de un 3 a un 7. Mientras que si lo vemos por volumen, los agregados representan el 85% del total de materiales. Entonces, vemos que son el material de mayor participación y de ahí pues viene que estos deben de ser de una buena calidad para que la mezcla tenga un buen desempeño o el desempeño esperado. Viéndolo de una forma, ya los esqueletos, los agregados constituyen el esqueleto de la mezcla y por tanto sus características de calidad influyen en el desempeño de la misma. Sus características inciden en la resistencia que va a tener ante las cargas del tránsito, ante las condiciones climáticas y finalmente pues al paso del tiempo. La durabilidad de una mezcla está íntimamente ligada a la calidad de sus materiales y siendo los agregados el material principal, pues está íntimamente relacionada a la calidad de los mismos. ¿Y cuál es la relación de estas características con el desempeño de las mezclas? Pues la calidad del agregado interviene en una serie de factores o de deterioros o de propiedades de las mezclas asfálticas. Podemos mencionar la disgregación, el agrietamiento por fatiga. La calidad del agregado también interviene en la resistencia al deslizamiento, la resistencia al daño por humedad, la resistencia a la deformación de formaciones permanentes, que son deterioros que ocurren a lo largo del servicio de una carretera. Entonces, al final lo que vemos es de que tienen un impacto en el tiempo de servicio de una mezcla o de una carretera. Por tal razón, los agregados deben ser, primero que nada, producto de trituración,
y cumplir una serie de especificaciones. Especificaciones de dureza, de durabilidad, de forma de partícula, es decir, de cubicidad, de tener una gradación adecuada. Deben ser limpios, estar libres de materiales nocivos como la arcilla o materia orgánica o agregados livianos. Y también muy importante que tenga afinidad con el asfalto. Y estas características del agregado que mencioné en la diapositiva anterior, como la forma de partícula, dureza, durabilidad, etcétera, pues nos podríamos preguntar en qué intervienen estas características en el desempeño de las mezclas asfálticas. ¿Cómo las evaluamos? ¿Será que son propiedades que podemos controlar? Y si las podemos controlar, pues, ¿cómo podemos controlarlas? Pues esto es lo que vamos a platicar en las siguientes diapositivas. Respecto a la forma de partícula, los agregados pueden tener una forma redondeada, como son generalmente los materiales que son productos de bancos de río, que son muy comunes. En el caso de Guatemala, en la región sur del país, pues tenemos muchos ríos que tienen depósitos de piedras y que podrían ser utilizados para la producción de agregados. Las partículas también pueden ser planas y alargadas, ¿verdad? Es decir, que tengan una relación de largo versus su espesor o su ancho demasiado grande. Y por lo tanto, estas tipos de partículas son indeseables. Y lo ideal es que las partículas tengan una forma cúbica. Entonces, para poder tener un buen desempeño entre una mezcla asfáltica, deben ser lo más cúbicas posibles, con un mínimo de partículas planas o alargadas, y esto se puede lograr mediante un buen proceso de trituración. Entonces, con esto no estoy diciendo que aquí que partículas redondeadas o un banco de río, de piedras de río no pueda ser utilizado, puede ser utilizado, pero previamente hay que realizar un adecuado proceso de trituración para disminuir la cantidad de partículas redondeadas que participan en la mezcla. Bien, ¿qué incide la forma de partícula? Pues incide en la resistencia al corte, en la fricción interna de las mezclas, en la resistencia a las deformaciones permanentes o ahuellamientos, y también intervienen en la trabajabilidad. Muy importante, el tema de la resistencia al corte de los agregados es crítico porque proporcionan la principal resistencia a la formación de ahuellamientos o roderas. En muchas carreteras podemos ver de que se han formado algunas roderas precisamente o surcos donde circulan los vehículos. Obviamente esto no es un efecto únicamente de los agregados, sino que es una resistencia de la mezcla como tal ante, ante el tráfico, ante el clima, ante la velocidad. O sea, para que se den estos abollamientos intervienen una serie de factores, digamos que externos, como lo que es el tráfico pesado, que está circulando en una carretera a altas temperaturas. Por ejemplo, en la región sur del país o en varias regiones del país donde tal vez la temperatura ambiente llega a 35 o 37 grados, el pavimento realmente está trabajando a 60 grados centígrados. Entonces, si tenemos altas cargas circulando precisamente esas horas donde hay mayor temperatura y si a eso todavía le sumamos de que a unas velocidades lentas, pues se van a formar estas deformaciones. Pero el tener agregados de buena calidad nos va a proporcionar unas mezclas que va a ser más resistente a esos factores externos. Agregados de textura rugosa y de buena cubicidad van a proveer más resistencia que los redondeados. Y como vemos en esta imagen, los agregados cúbicos, pues ahí se generan menos vacíos entre cada una de las partículas y una mejor trabazón de las partículas. Por lo tanto, proporcionan una resistencia mayor. Mientras que los agregados redondeados existen más vacíos entre las partículas y estas por su forma, tienden a deslizarse cuando son sometidas a una carga.
Por tal razón es que no solo se limita la cantidad de partículas redondeadas en los agregados gruesos, sino que también se limita la cantidad de arena natural en las mezclas, ya que normalmente la arena natural está conformada por una serie de partículas, de partículas finas o de redondeadas, perdón, que tienen una pobre fricción interna y que presentan una baja resistencia ante las cargas. Entonces, la resistencia a las deformaciones permanentes dependen principalmente de la fricción interna provista por las partículas de agregado y en menor medida por la cohesión provista por el asfalto. Y esta fricción interna entre las partículas está relacionada con la forma y textura superficial del agregado, tanto fino como grueso, así como las características de la granulometría de diseño de la mezcla. Entonces, como he mencionado anteriormente, partículas con forma cúbica y con una microtextura, que tengan una textura superficial, podríamos decir, rugosa, va a darnos una mejor resistencia que partículas de canto rodado o redondas y que tienen una textura superficial lisa. Y por otro lado, también tenemos las partículas planas y alargadas, que estas son indeseables en las mezclas asfálticas, ya que tienden a quebrarse durante los procesos de producción y construcción de la mezcla, así como ante las cargas de tránsito. Realmente estas partículas tienen una relación largo-ancho, en donde tienen un lado que es más delgado, y si aplicamos una fuerza precisamente en ese punto, pues va a haber un punto de debilidad y van a tender a quebrarse. Al quebrarse, se van a empezar a generar desprendimientos y baches. Va a quedar una cara del agregado sin estar cubierta sin asfalto, entonces también va a permitir un mayor ingreso de humedad dentro de la mezcla. Y al final, esto a lo largo del tiempo va a reducir la durabilidad de la carpeta asfáltica. También mezclas con contenidos altos de estas partículas planas y alargadas inciden en la trabajabilidad de las mezclas asfálticas. Es decir, no permiten un adecuado acomodo o empaquetamiento de las partículas. Son más susceptibles a segregarse, es decir, son más susceptibles a que se separen las partículas gruesas de las finas, y también dificultan los procesos de colocación y compactación. Entonces tenemos que agregados con caras fracturadas y buena cubicidad nos van a proporcionar una mayor fricción interna. También van a tener mayor superficie para adherir el asfalto y van a tener una mayor resistencia al abollamiento. Mientras que las partículas planas y alargadas van a incrementar el potencial de daño por humedad, incrementan también el potencial de segregación, pueden ser la causa de inicio de fallas por fractura del agregado y tienden a reducir los vacíos en el agregado mineral. ¿Y cómo se define una partícula plana y alargada? Pues en esta imagen tenemos una partícula que vemos que es bastante larga, tiene un poquito ancho y poco espesor. Entonces se define una partícula plana como la relación ancho-espesor, y que esa relación sea mayor a un valor especificado. La partícula alargada es la relación entre el largo versus el ancho. Entonces se hace, y también que esa relación, si es mayor a un valor especificado, pues ya se considera como una partícula alargada. Y las partículas planas y alargadas, lo que se evalúa es la relación del largo versus el espesor. Y también la forma de las partículas de la fracción fina es importante. Al referirme a la fracción fina me refiero al material que pasa el también número 4, o a las arenas o el polvo de trituración. Y también es importante para asegurar una suficiente fricción interna dentro de la mezcla y para proveer resistencia al abollamiento. En esta diapositiva tengo dos imágenes obtenidas en microscopio de las partículas finas. Tenemos una arena natural y de este otro lado una arena triturada. El objetivo era tratar de ver de que las partículas de arena natural pues tienen una forma más redonda que las trituradas. Y estas imágenes pues conté ahí con el apoyo del laboratorio CETEC para obtenerlas.
Entonces, obviamente es imposible venir a medir cuántas partículas redondas tenemos en los agregados finos, pero hay métodos que de una forma indirecta nos ayudan a determinar la angularidad de estas partículas. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo evaluamos la forma de partícula. En el caso del agregado grueso, definiendo el agregado grueso como el agregado mayor, que es más grande o es mayor al también número 4, pues se utiliza la normativa ASTM D5821, mediante la cual se determina el porcentaje de partículas fracturadas en el agregado grueso. La especificación para Guatemala indica que las partículas con una cara fracturada deben ser mayor al 90% del total del agregado grueso, y que el agregado grueso debe tener más de un 75% de partículas con dos caras fracturadas. Mientras que las partículas planas y alargadas se evalúan bajo la normativa ASTM D4791, y la normativa para Guatemala nos indica que las partículas, las planas y alargadas deben ser menor al 8% del total del agregado grueso. Y se utiliza este equipo en donde para hacer la evaluación de las partículas planas alargadas. Se miden primero en este brazo. Por ejemplo, en este lado se está midiendo el ancho, y posteriormente aquí se mide el espesor. Si no pasa, pues es porque el material no cumple, ¿verdad? Y para el agregado fino se utiliza lo que les mencionaba, un método indirecto, que es la normativa AASHTO T304. El ensayo se denomina contenido de vacíos no compactados en el agregado fino, o el nombre más común es angularidad del agregado fino. La especificación para Guatemala indica que este valor debe ser mayor al 45%, y en esta norma, pues, este recipiente tiene un volumen conocido. Se deposita el material en este embudo. Esta caída también está normada. Se coloca el dedo aquí en el embudo para no permitir que caiga la arena. Se vuelve a colocar este recipiente en la parte de abajo y se deja caer el material. Después se mide el peso del material que quedó dentro del recipiente, y mediante una fórmula se determina cuál es ese porcentaje. Y si es mayor del 45%, pues se cumple con la normativa, y digamos que el tener porcentajes mayores indica que las partículas son más angulares o más cúbicas, mientras que si se tienen, el resultado es un porcentaje bajo, eso quiere decir de que tenemos muchas partículas redondeadas en el agregado fino. La limpieza. La limpieza o contenido de arcilla en los agregados también es muy importante, ya que la presencia de polvo o arcilla sobre los agregados puede evitar que el asfalto los cubra adecuadamente. Y como en la imagen que tengo aquí a la derecha, pues podemos ver unas partículas de agregado que se intentaron cubrir con asfalto, pero que estas partículas están contaminadas o están cubiertas por una capa de arcilla. Esta capa de arcilla no permite que el asfalto se una directamente a las paredes del agregado grueso. Entonces, se crea una falsa unión entre el asfalto y el agregado, y por lo tanto un punto de debilidad en las mezclas. Al estar este punto de debilidad, el agua puede penetrar fácilmente la película de asfalto y desprender y hacer que se desprenda del agregado. Y eso es a nivel micro. A nivel macro lo vemos el efecto en que el aparecimiento de desprendimientos y baches. ¿Y cómo se evalúa el contenido de arcilla en los agregados? Para eso se utiliza la normativa AASHTO T176, que es el ensayo más comúnmente conocido con el nombre de equivalente de arena, en donde se evalúan la cantidad de finos plásticos que hay dentro de la fracción fina o en los agregados finos. La especificación para Guatemala nos indica que el equivalente de arena debe ser mayor al 40%, es decir, la fracción fina debe tener un equivalente de arena mayor al 40% para considerarse que está libre de partículas arcillosas nocivas que puedan afectar a la mezcla.
Y también bajo el ensayo ASHTO-T 90, que es el ensayo del índice de plasticidad, y que se especifica que el resultado de este ensayo sea valor menor al 4%. ¿Y cómo podemos controlar la limpieza de los agregados o el contenido de arcilla dentro de los mismos? Pues lo primero es implementar sistemas de lavado en el proceso de trituración, especialmente si tenemos agregados o bancos que entre las piedras tengan filtraciones de arcilla. Es importante realizar un lavado de los agregados. Y en el caso de explotación de bancos de río, pues es posible realizar un prelavado del material durante la extracción. Cuando la excavadora está extrayendo el material de río, pues es posible darle como una enjuagada al material antes de pasarlo a los puntos de carga donde se van a llevar para una trituración. Lo que es importante con estos aspectos es cumplir las normativas ambientales, que no por lavar o limpiar los agregados vayamos a generar alguna contaminación en los ríos o en las fuentes de agua cercanas al proyecto. La gradación. La gradación o granulometría realmente es una de las propiedades que está más ampliamente especificada. Al final, la granulometría es la distribución de tamaño de partículas. Esta distribución de tamaño de partículas es crítica en el desarrollo de un diseño de mezcla asfáltica efectivo. O sea, la granulometría es vital en el diseño de mezclas asfálticas, ya que ésta incide en el contenido óptimo de asfalto de la mezcla, así como en aspectos de colocación y de compactación. Y finalmente también incide en el desempeño de la mezcla a lo largo de su periodo de servicio. Existen diferentes tipos de mezclas con base a la graduación de agregados. Tenemos las mezclas de graduación densa, en donde estas se tienen un tamaño uniformemente distribuido de menor a mayor, es decir, que se tienen partículas de todos los tamaños uniformemente distribuidas. Este tipo de mezclas tiene de 3 a 5% de vacíos de aire. También están las mezclas de graduación abierta, en donde principalmente están compuestas de agregado grueso, con muy pocos finos. En estas, el contenido de vacíos es del 18 al 22% y generalmente tienen una función o son conocidas también como mezclas drenantes. Eh, Estas permiten que al llover el agua pase y son drenadas mediante sistemas de drenaje hacia los laterales de la carretera. Y también están las mezclas SMA. SMA viene de Stone Matrix Asphalt. Y en estas el agregado de tamaño medio es eliminado o reducido. Estas son granulometrías de forma discontinua, en donde tienen un 70 a un 80% de agregados gruesos. Generalmente este tipo de mezclas tienen contenidos altos de asfalto, mayores al 6%, y también contenidos altos de filler, de aproximadamente un 10%. De estos tipos de mezclas, generalmente en Guatemala se utilizan mezclas de graduación densa. En este tipo de mezclas se debe mantener un balance adecuado entre partículas gruesas y finas, es decir, un adecuado empaquetamiento entre los tamaños de las partículas. Y tenemos que, por ejemplo, mezclas con exceso de material fino nos van a requerir un mayor contenido de asfalto. Esto al final va a tener un incremento en los costos de producción de la mezcla. Van a ser mezclas más caras. Y también a requerir mayor contenido de asfalto, son más susceptibles a las deformaciones permanentes. Y por el otro lado, mezclas con exceso de partículas gruesas van a generarnos problemas de trabajabilidad, van a ser susceptibles a segregación. Al ser susceptibles a la segregación, es decir, que haya una separación entre las partículas gruesas y las finas, se aumenta la probabilidad de que queden áreas con textura abierta, que en estas áreas con textura abierta va a ingresar mayor cantidad de agua dentro de la mezcla, reduciendo la durabilidad de las mismas, reduciendo la durabilidad de las mismas.
Otro factor importante de los agregados o de la granulometría de los agregados es el tamaño máximo del agregado. Y este debe estar en función del espesor de la capa a colocar. De lo contrario, la mezcla asfáltica va a ser difícil de colocar y compactar. En este sentido, el manual MS2, que es el manual MS2 del Instituto del Asfalto, que es el manual de diseño de mezclas asfálticas del Instituto del Asfalto de Estados Unidos, recomienda que el tamaño máximo nominal del agregado sea menor a 1/4 del espesor de la capa a colocar. Y en el caso de mezclas de granulometría fina, pues indica que puede ser menor, debe ser menor a 1/3 del espesor de capa. ¿Y esto porque si tenemos un agregado demasiado grande, pues tenemos dos piedras demasiado grandes dentro de la capa, pues se van a topar entre ellas y va a ser difícil compactarlas. Entonces, manteniendo estas relaciones va a ser más fácil colocar y compactar nuestras mezclas asfálticas. Pero también puede surgir la pregunta, ¿verdad? De qué es el tamaño máximo nominal. ¿Será que es lo mismo que el tamaño máximo del agregado? Y vamos a ver estas definiciones. El tamaño máximo nominal es un tamaño mayor que el primer tamiz que retiene más del 10% del material, mientras que el tamaño máximo es un tamaño mayor que el tamaño máximo nominal. Y estos conceptos son un poquito a veces así a la letra muerta, un poco difíciles de comprender, pero vamos a ver un ejemplo. Aquí de este lado tengo, digamos que una granulometría de un material X o de una mezcla de X, en donde están los tamices de este lado, ¿verdad? De un tamiz del mayor al menor, y del lado derecho están los porcentajes que pasan cada uno de estos tamices. Y si vamos a la definición de tamaño máximo nominal, nos indica que es un tamaño mayor que el primer tamiz que retiene más del 10%. Entonces nos vamos a ubicar ¿cuál es el tamiz que retiene más del 10% del material? Si aquí tenemos un porcentaje pasa, si hacemos 100 menos el porcentaje pasa, vamos a tener cuál es el porcentaje retenido. En este caso, el tamiz de 3/8 retiene en 16%, mientras que el tamiz de media vendría reteniendo solo un 3%. Entonces, el primer tamiz que retiene más del 10% para este ejemplo es el 3/8. Entonces, este vendría representando nuestro tamaño máximo nominal para esta mezcla. Y el tamaño máximo del agregado va a ser, perdón, el tamaño máximo nominal sería el de media, porque es un tamaño mayor al primero que retiene el 10%. Y el tamaño máximo sería un tamaño o un tamiz mayor al tamaño máximo nominal, que para este ejemplo sería el tamiz de 5/8. ¿Y cómo se evalúa la granulometría de los agregados? Creo que la mayoría sabemos de que está el ensayo del análisis por tamizado de agregados. Este se realiza bajo la normativa AASHTO T27 y T11, que básicamente consiste en tener una muestra del material que se coloca en una serie de tamices que van de mayor a menor. En cada uno de esos tamices se obtiene los pesos retenidos, y mediante operaciones matemáticas con base al peso total de la muestra, se va obteniendo los porcentajes que pasan cada uno de estos tamices. La granulometría obtenida debe cumplir con los rangos especificados según el tamaño máximo nominal. Existen una serie o la normativa, digamos en este caso la tabla 401 de las especificaciones para Guatemala, del libro azul, tienen rangos en los que en los que puede estar la granulometría según el tamaño máximo nominal. En este caso tengo graficada la que correspondería a una granulometría tipo D, en donde el tamaño máximo nominal son 19 milímetros, o, o si lo vemos en el sistema inglés, sería con tamaño máximo nominal de 3/4. Y vemos de que para cada tamiz se especifica un límite inferior y un límite superior. Estos límites están representados en la gráfica con las líneas en color negro, y digamos nuestra granulometría, la granulometría de la mezcla debe quedar dentro de estas dos franjas. Aparte de quedar dentro de esas dos franjas, pues no debe tener
cambios bruscos entre un tamiz o el otro, ¿verdad? Eh, que se formen discontinuidades entre los tamices. Y también, pues, no hay una norma que nos diga que no tienen que estar pegadas al lado fino o al lado grueso, pero se debe mantener un balance entre los mismos, generalmente más o menos al centro de la granulometría. Hay algunos métodos que ayudan a diseñar estas granulometrías, como el método Bailey, pero lo ideal es que tengan una forma continua, que no estén pegadas a los extremos, ¿verdad? Y para poder tener una buena mezcla. ¿Y cómo controlamos la granulometría de los agregados? Uno es producir los tamaños de agregados según la cantidad de tolvas de alimentación de la planta de asfalto que se vayan a utilizar en el proyecto. Que no existan discontinuidades en los tamaños de partículas, que por lo menos se trituren o se produzcan tres tamaños de agregados. Por ejemplo, un agregado grueso, digamos o la fracción gruesa, que podría ser un pedrín de 3/4 a 3/8, un agregado intermedio de 3/8 a 3/16 y un agregado fino de 3/16 a 0, en el caso que se fuera a utilizar una planta con 3 tolvas. En el caso así como esta imagen de que una planta que tiene cuatro tolvas de alimentación, podría utilizarse otro agregado fino, digamos que podría ser un polvo de trituración que tenga unas características un poco diferentes a este otro material. Que al final el tener más materiales o más tolvas nos ayuda a poder tener un mejor control de la granulometría durante la producción. También es importante tener un manejo adecuado de los apilamientos de los agregados, y esto es vital, ya que podríamos haber producido agregados con una muy buena granulometría, pero podríamos echarlos a perder por un mal manejo de los apilamientos. Es decir, se deben evitar segregaciones y contaminaciones a los materiales o agregados producidos. No formar apilamientos en forma cónica, especialmente para los agregados gruesos, ya que las partículas más grandes van a tender a rodar hacia abajo del apilamiento y por lo tanto se empezarían a segregar los agregados. No contaminar los agregados con el material del piso. Digamos que una mala práctica es que el cargador o la retroexcavadora con la que se estén cargando los materiales arrastre el material desde el piso. Es una buena práctica es que deje un pequeño espacio entre el piso y el cucharón cuando va a cargar los materiales. Otra mala práctica en el manejo de apilamientos es que esos apilamientos sean demasiado grandes o que se utilicen equipos que tienen orugas para formar los apilamientos. Por ejemplo, al referirme a equipos de orugas, que se utilicen tractores o excavadoras que estén rodando sobre los agregados, ya que estas orugas son metálicas y degradan el material. Entonces, ya al degradarlo, prácticamente hacen una trituración del material al estar rodando sobre los mismos y se afecta totalmente la granulometría de los materiales que se hayan producido. Y otro factor muy importante es proteger a los agregados de la humedad. En las mezclas asfálticas es vital que los agregados se encuentren lo más seco posibles. El tener agregados secos nos ayuda tanto en temas de calidad, ya que va a quedar menos agua atrapada dentro de los agregados, sino también en temas de costos. Los agregados húmedos son más difíciles de secar, por lo tanto, el tener agregados húmedos va a provocar que en la producción nos tardemos más en secarlos dentro de la planta y también que se consuma más combustible para esta actividad de secado de los agregados. Entonces, es vital que los agregados se protejan adecuadamente de la humedad. Y no solo de la humedad de la lluvia, muchas veces a veces se terminan contaminando de que los agregados se cubren con lonas o con nylons, pero en los alrededores se forman charcos o lagunas y que los agregados empiezan a, a jalar esa agua, ¿verdad? Empiezan a infiltrarse el agua de los agregados y se empiezan a llenar de humedad que finalmente van a tener efectos dañinos tanto en la calidad
como en los costos de producción. Otro factor importante es la implementación de la fórmula de trabajo en la producción de mezclas asfálticas. ¿Y qué es la fórmula de trabajo? Eh, Anteriormente vimos una granulometría similar a esta, en donde las franjas negras representaban la especificación, y digamos de que realizamos un diseño y nuestra granulometría de diseño sería la línea azul punteada. Lo que hace la fórmula de trabajo es reducir la tolerancia en los porcentajes que pasan cada uno de los tamices eh, con respecto a la granulometría de diseño. O sea que estos rangos que vemos en líneas negras se reducen a un rango más pequeño, que serían estas líneas celestes, y que están más cercanos a la granulometría de diseño. Esto tiene como objetivo que al final se produzca una granulometría similar a la utilizada en el diseño. Y ya que variaciones en la granulometría nos va a generar variaciones en la calidad de la mezcla con respecto a lo que se diseñó. Con respecto a la dureza, la dureza, el término dureza del agregado se utiliza para describir la capacidad de los mismos para resistir la abrasión y degradación que pueda ocurrir durante el manejo, la producción de los agregados, la construcción y servicio dentro de una mezcla asfáltica. ¿Y esto cómo se evalúa? Se evalúa mediante el ensayo de desgaste por abrasión en la máquina de Los Ángeles, en donde agregado grueso es introducido dentro de la máquina de Los Ángeles, que es este tambor, y también se ingresan unas bolas o unas esferas de acero que tienen unas dimensiones y pesos especificados, y esta máquina se pone a girar, generalmente a 500 revoluciones, y posteriormente a las revoluciones se saca el material, el agregado, y se hace una diferencia de pesos con respecto a un tamiz para ver cuánto se degradó el material. De este ensayo, el tener valores muy altos en el ensayo en la máquina de Los Ángeles significa que hay una mayor degradación del agregado y que el mismo no es apropiado. Mientras que tener valores bajos en el ensayo de desgaste por abrasión significa que hay una menor degradación. Esto implica que el agregado va a tener una mejor resistencia al deslizamiento y un menor desgaste ante la acción del tráfico. Para Guatemala se especifica que el desgaste por abrasión de los agregados gruesos sea menor al 35%. ¿Y cómo podemos controlar la dureza del agregado? Pues realmente esta ya es una característica de la naturaleza de las rocas con las cuales se producen los mismos. Es decir, que es un factor que no podemos cambiar o modificar. Pero lo importante es seleccionar apropiadamente los bancos de materiales para que cumplan los requisitos de dureza o de resistencia al desgaste por abrasión. Por lo tanto, es importante realizar un muestreo representativo de los posibles bancos de materiales. Digamos que este ensayo del desgaste por abrasión es de los primeros ensayos que se realizan cuando se está evaluando un posible banco para explotarlo para la producción de agregados. Entonces, lo importante es no realizar solo un muestreo, sino que un muestreo representativo de las diferentes vetas o de las diferentes playas que tenga el banco de materiales para poder tener datos representativos y asegurarnos de que cumplan con el valor especificado. Y también durante la explotación del banco y la producción de agregados es mantener constantemente un monitoreo de la resistencia al desgaste por abrasión del material. Y en ese sentido, el libro azul nos indica que se debe realizar un ensayo por cada 2.000 metros cúbicos de material triturado hasta alcanzar 10.000 metros cúbicos. Y ya es posterior a que se han producido 10.000 metros cúbicos, la frecuencia de ensayo puede bajar a un ensayo cada 10.000 metros cúbicos, pero siempre hay que estar muy atentos de que también si cambian las características del banco, hay que realizar un nuevo ensayo de desgaste por abrasión. La durabilidad. La durabilidad se utiliza para describir la capacidad de un agregado para resistir los efectos del intemperismo, digamos,
para resistir los efectos del clima. Sabemos de que al final una carretera está sujeta a los efectos del clima, al sol, a la lluvia, en otras regiones del mundo, a periodos de congelamiento, de deshielo, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que esto va afectando su durabilidad. Eh, el tema de la durabilidad está muy asociado a los efectos de la acción y del congelamiento y del hielo. Por ejemplo, con las lluvias, el agua y en los lugares donde cae nieve, pues el agua se acumula, se llega a acumular en las grietas o en los poros de las rocas o de los agregados. Al venir el invierno, esta agua se congela y se expande, forzando a que ya sea los poros o las grietas empiecen a ensancharse, hace que las grietas crezcan. Posteriormente, ya cuando vienen las etapas de primavera o de verano, pues el hielo se derrite y se contrae y el agua profundiza más dentro de estas grietas, haciendo que para el siguiente invierno, pues se congele o hayan congelamientos en una parte más interna del agregado. Finalmente, estos ciclos repetidos de contracción y expansión causan grietas más profundas hasta que las rocas llegan a fracturarse. ¿Y esto cómo se evalúa? eh, Se utiliza el ensayo AASHTO T104, que es la desintegración del agregado por el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Durante este ensayo, el agregado es expuesto a fuerzas que simulan las fuerzas de expansión del agua durante el congelamiento y el deshielo. Y el resultado de este ensayo es el porcentaje de pérdida de material posterior a los ciclos de ensayo. Si podemos ver en la fotografía del lado izquierdo, el agregado está antes del ensayo y es un agregado, digamos que limpio y no tiene fisuras. Y posterior a los ciclos del ensayo, se observan una formación de fisuras dentro del agregado y que algunas de estas fisuras incluso llegan a quebrar las partículas. Valores bajos en este ensayo sugieren que el agregado no es susceptible al intemperismo, es decir, que valores bajos significan que es un agregado bueno, mientras que por el contrario, valores altos, pues va a ser agregados que pueden llegar a tener algún problema de durabilidad. Y como está la opción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio, pues el uso de sulfato de sodio, de magnesio nos va a resultar en valores ligeramente más altos que si hiciéramos el ensayo con sulfato de sodio. Para Guatemala se especifica que esta propiedad, que la pérdida de material, sea menor al 12% en este ensayo y se especifica que se utilice sulfato de sodio y que se realicen 5 ciclos. ¿Cómo controlar esta resistencia al intemperismo? Al igual que la dureza es una propiedad de la naturaleza de las rocas, entonces va más asociado a una adecuada selección de los bancos de materiales y que se incluya este ensayo dentro de las pruebas para aprobar un posible banco de materiales. Y con este tema hemos platicado acerca del congelamiento y del hielo, y podríamos decir, bueno, en Guatemala no tenemos esas condiciones de clima, pero en cierta medida también tenemos condiciones de climas adversos donde hay mucho calor, el pavimento en servicio está a 60 grados centígrados y de repente nos cae una lluvia fuerte. Ese choque térmico del agua con el agregado, pues con la mezcla asfáltica va generando vapores internos. Obviamente eso hace que se provoquen algunas fuerzas dentro de la mezcla. En lugares cercanos a la costa también eh, los agregados también están sujetos a los temas de sulfatos, de la sal, etcétera. Creo que también pueden llegar a disminuir la durabilidad de la mezcla o de los agregados dentro de la mezcla. Entonces, sí es importante que aunque no tengamos esas condiciones críticas de congelamiento de hielo, se realice este ensayo de intemperismo. La afinidad con el asfalto. La afinidad con el asfalto es, digamos que, la adherencia que hay entre el asfalto y el agregado. Y la falla de esa adherencia entre el asfalto y el agregado, que es comúnmente denominado como stripping o desvestimiento, es uno de los mecanismos más comunes de daño por humedad en las mezclas asfálticas.
El desvestimiento, digamos que es el proceso por el cual la unión entre el asfalto y el agregado se rompe por la acción del agua. Vemos que en esta imagen tenemos un agregado que está apropiadamente cubierto con asfalto, pero en servicio está bajo la acción del agua. El agua poco a poco va a ir penetrando, rompiendo esta película de asfalto y, y queda en medio del asfalto y el agregado y empieza a desvestirlo. Esto lo vemos esto viéndolo a nivel micro. A nivel macro, pues ya empiezan a haber problemas de disgregaciones, de formación de baches y de partes de debilidad en la carretera. O bien, esto provoca que empiecen otro tipo de deterioros. Y esto, pues, por la naturaleza y las características químicas de los agregados tienen mayor afinidad por el agua que por el asfalto, por lo que es más fácil que el agua humedezca los agregados que cubrirlos con asfalto. ¿Y esto cómo se evalúa? Realmente no se hace una evaluación química de los agregados, sino que aquí es una prueba que se hace del efecto de la humedad entre la mezcla de asfalto y agregado. Como les mencionaba, no se realizan pruebas únicamente al agregado, sino que a la mezcla asfalto-agregado. Y entre las pruebas a realizar está la prueba de agua hirviendo bajo la normativa ASTM-D 3625, que esta nos da una indicación visual y rápida y fácil de la incompatibilidad entre el asfalto y los agregados. En esta prueba, pues se ponen unas partículas de agregado grueso cubiertas con asfalto y se ponen dentro de un beaker en agua hirviendo durante 10 minutos y posterior a esos 10 minutos se evalúa visualmente cuántas partículas quedaron desvestidas. Generalmente se exige que posterior a ese ensayo más del 95% de las partículas queden cubiertas con asfalto. Y el otro es el ensayo de resistencia al daño inducido por humedad de las mezclas asfálticas en caliente, bajo la normativa ASHTO-T 283. Conocido más como el ensayo TSR, en donde se evalúa una resistencia en condición saturada versus condición seca. Este ensayo es bastante largo, lleva aproximadamente una semana realizarlo, en donde una serie de probetas en condición seca se evalúan y otras 3 probetas son sometidas a saturación, se les aplica vacío, son sometidas a congelamiento de hielo, posteriormente pasan 24 horas a 60 grados en un baño de agua y posteriormente se realizan un ensayo de tensión o de resistencia y la especificación indica que la resistencia en condición saturada, al dividirlo entre la condición seca, debe ser mayor al 80%. Entonces, este ensayo es de los ensayos que deben de ir sí o sí dentro de un diseño de mezcla asfáltica. ¿Y qué podemos hacer si no se cumplen con los valores especificados? Pues al final la afinidad de un agregado con el asfalto también va a ser no es algo que podamos cambiar del agregado así fácilmente, pero afortunadamente existen productos que químicamente ayudan a mejorar esa adherencia asfalto agregado. Y entre estos podemos mencionar la cal hidratada, que esta es aplicada a los agregados, o bien aditivos líquidos, que estos son aplicados al asfalto y que al final hacen alguna modificación química ya sea en el asfalto o en el agregado, que ayudan a mejorar esta adherencia. Digamos que hace que se vuelvan más compatibles entre sí el asfalto y el agregado. Y ya por último, de las características a mencionar de los agregados que son importantes, tenemos la gravedad específica y la absorción. La gravedad específica de un agregado es la relación del peso de una unidad de volumen de ese material dividido entre el mismo volumen de agua, pesados a 23 grados centígrados. Y esta propiedad es importante porque es utilizada en el diseño volumétrico para la determinación de los vacíos de aire de la mezcla asfáltica y por ende también para determinar el contenido óptimo de asfalto a utilizar en nuestra mezcla. Pero en el diseño de mezclas
asfálticas, generalmente se utilizan tres tipos de gravedades específicas. Está la gravedad específica aparente, la gravedad específica bulk y la gravedad específica efectiva. Y podríamos preguntarnos cómo es posible que siendo un solo material va a tener diferentes gravedades específicas. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Vemos que en esta imagen tenemos un agregado, que es el que está representado en color gris y que está cubierto con asfalto. Vemos que este agregado está cubierto con asfalto. Vemos que el agregado tiene las partes blancas, representan poros del agregado. Y por aquí vemos de que hay algunos poros que han sido llenados con asfalto. Y hay algunos poros a los que no logra llegar el asfalto. Entonces, la gravedad específica aparente, para el cálculo de esta gravedad específica, se considera como volumen, únicamente el volumen del agregado. Si dibujamos esta línea azul, vemos que va rodeando toda la imagen o el fondo gris. Digamos que el volumen considerado es exclusivamente el volumen del agregado. Mientras que en la gravedad específica bulk, o podría ser como la gravedad específica bruta, considera el volumen promedio de la partícula de agregado, como que si el volumen fuera todo lo envuelto en esta línea roja. Por lo tanto, el volumen es mayor, ¿verdad? Y está involucrando dentro de ese volumen algunos poros. Y la gravedad específica efectiva considera el volumen total del agregado, pero excluyendo el volumen de los poros que absorben asfalto. Digamos que sería esta línea verde. Vemos que el asfalto no logra llegar a llenar todos los poros. El volumen utilizado sería el que va rodeando aquí esa película de asfalto. Entonces, aquí nos podría surgir la duda, ¿cuál de estas gravedades específicas es mayor? No sé si a alguien le gustaría responder. ¿Cuál consideran que de estas gravedades específicas, cuál debería ser la mayor? Bueno, creo que no quisieron participar. Bien, ingeniero Manuel, por aquí tenemos algunos ¿Sí? mensajes Okay. dentro del chat. Ok, Efectiva, vamos a ver. otros dicen aparentemente efectiva. La efectiva, aquí vemos que mencionan Jesús Ramón menciona que la aparente, por ahí Valerie la efectiva, Sergio Sánchez la efectiva y Sergio Montenegro la aparente. Okay. Gracias ahí por su participación. Y pues sería la aparente, exactamente. La aparente porque considera un volumen menor para el mismo peso, ¿verdad? Entonces sabemos de que en una densidad es peso dividido volumen, y si tenemos un valor más pequeño en el denominador, pues obviamente vamos a tener una densidad más grande. Entonces, efectivamente, la gravedad específica aparente es mayor. Posteriormente viene la gravedad específica efectiva y la menor sería la gravedad específica bulk. Gracias ahí por su participación. ¿Y por qué son importantes estas gravedades específicas y la absorción del agregado? Generalmente, los agregados con gravedad específica alta son agregados más duros y por tanto tienen una mayor resistencia al desgaste por abrasión. También agregados con gravedad específica alta generalmente tienen menor absorción, tienen absorciones bajas, por lo tanto, es decir, que tienen menor cantidad de poros. Y al tener menor cantidad de poros, tenemos menos espacios que atrapen agua y menor susceptibilidad al daño por humedad. Y también, al tener menos poros, la mezcla asfáltica requiere menos asfalto. Se requiere menos asfalto para cubrir adecuadamente a los agregados. Y por lo tanto, la clave, me dice 0. perdón. Y las mezclas asfálticas requieren menos asfalto, por lo tanto son más económicas. Pero vamos ya para finalizar, una tablita con el efecto del incremento de algunos de los factores dentro de los límites especificados y cómo se afectan, cómo inciden en la resistencia de las mezclas asfálticas.
Vemos que si tenemos un incremento en la angularidad del agregado o en la forma de la partícula, que tenemos mayor cantidad de partículas fracturadas, vamos a tener mayor resistencia al abollamiento y a la deformación permanente. Si tenemos un incremento o mayor cantidad de partículas planas y alargadas, vamos a tener menor resistencia al daño por humedad. Y al tener un menor daño por humedad, esto lleva consigo a otros daños. Va a reducir la durabilidad y se va a incrementar también la penetración de agua y aire dentro de la mezcla. Si tenemos un incremento en el tamaño máximo nominal, es decir, si utilizamos agregados más grandes, podríamos llegar a tener una menor resistencia a la fatiga y menor resistencia al daño por humedad, ya que al final mezclas con tamaños más grandes van a requerir menos asfalto y entonces como que van a quedar menos impermeables y pueden tener mayor cantidad de vacíos de aire y por tanto también se reduce su durabilidad. Un incremento en el factor en la relación filler-bitumen va a incidirnos en que mezclas que van a tener mayor resistencia al abollamiento de las deformaciones permanentes y incremento en el contenido de arcilla en los agregados, pues nos va a reducir la resistencia al daño por humedad y creo que de ahí ocasionado por esa menor resistencia al daño por humedad vienen otra serie de daños. Al final, pues es importante conocer las especificaciones de calidad que deben de cumplir los materiales y no solo es el conocerlo, sino el tener claro el por qué debe cumplirse. El tener claro por qué deben cumplirse implica el saber qué ocurre o qué daños podríamos tener en nuestro producto final o en el desempeño de la mezcla en el tiempo si descuidamos algunas de las características de calidad. También importante implementar un sistema de control de calidad proactivo que asegure la calidad del producto final. Es decir, un control de calidad que no sea solo por cumplir, sino que realmente se tengan estadísticas y que cuando se empiece a observar alguna desviación en la calidad de los materiales, poder dar la alerta para anticiparse a daños o a debilidades que pueda tener la mezcla asfáltica. Es decir, yo diría que es como realizar la calidad por convicción y no por obligación. No solo porque estar convencidos de que el cumplir estas condiciones de calidad no es solo por llenar un requisito de libro azul o porque lo está exigiendo el supervisor, sino que estas características de calidad pues han sido producto de estudios y de investigaciones y el cumplirlas están por algo, tienen un efecto en la calidad de nuestro producto. Y ya para finalizar, me gustaría citar esta frase de William Thomson Kelvin, que fue un físico y matemático británico, que dice: lo que no se define no se puede medir. Al final, con definir estamos con definir las características de calidad. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces aquí está inmerso en medir, pues está el realizar el control de calidad de nuestros agregados o de nuestros productos, ya que lo que no se mejora se degrada siempre. Y pues básicamente esto es lo que tenía por presentarles. No sé si hay alguna duda o consulta que con gusto, si están mis posibilidades, pues se las respondo.